Buenos días, el día de hoy vamos a analizar lo que es el error de tipo en el derecho penal. El error de tipo en el derecho penal ecuatoriano, vamos a ver algunas distinciones, ¿no? Entonces, primero vamos a definir qué es el error de tipo. El error de tipo eh, es lo que constituye una figura fundamental dentro de la teoría del delito, pues se vincula directamente con el elemento cognoscitivo del dolo y con el principio de culpabilidad de manera general. Puede definirse como la falsa representación o el desconocimiento que tiene el sujeto activo sobre alguno de los elementos objetivos del tipo penal, es decir, sobre aquellos componentes que describen el hecho punible. Eh, en el contexto ecuatoriano, el Código Orgánico Integral Penal no regula expresamente el error de tipo, pero bien si lo presupone a partir del artículo 26, que define el dolo como la voluntad consciente de realizar la conducta descrita en el tipo penal. En consecuencia, si el sujeto desconoce de alguno de los elementos del tipo, no actúa con dolo, ya que su conducta carece de esa conciencia exigida por la norma. Para ser un poco más práctico, el error de tipo se produce cuando una persona actúa con una percepción equivocada de la realidad. Vamos a dar un ejemplo para poderlo tener un poco más claro. Si alguien dispara creyendo que apunta a un animal y en realidad hiere a una persona, su error recae sobre el elemento esencial de tipo, la condición humana de la víctima. Por tanto, no hay dolo de homicidio, aunque podría existir si el error fue evitable. Esto lo vamos a ver más adelante también, ¿no? En resumen, el error de tipo es una falsa apreciación de los hechos que impide al sujeto conocer que su conducta realiza un tipo penal y por ello excluye lo que es el dolo y en ciertos casos también la culpa. Ahora vamos a ver otra parte importante que es lo que excluye el error de tipo. Como ya mencionamos, pero vamos a explayarnos un poco más, el error de tipo excluye el dolo, porque el dolo implica el conocimiento y la voluntad de realizar la conducta prohibida. Así lo reconoce tanto la doctrina penal clásica como la moderna. Por ejemplo, explica que no puede haber dolo si el autor desconoce el hecho que realiza, pues el dolo presupone la representación mental de todos los elementos objetivos del tipo penal. Por consiguiente, si una persona ignora la presencia de un elemento esencial de tipo, como el sujeto pasivo, el objeto material o la naturaleza de la acción, su comportamiento no puede calificarse como doloso. En el artículo 18 del COIP refuerza esta idea al establecer lo que es el principio de culpabilidad, según el cual nadie podría ser sancionado si no incurre el dolo o culpa en su conducta. Por lo tanto, cuando hay error de tipo, desaparece el dolo y con ello la posibilidad de imputar un delito. No obstante, también es importante poder diferenciar dos situaciones aquí. Si el error era invencible, es decir, imposible de evitar, aún actuando con el debido cuidado, también excluye la culpa, por lo que el sujeto no será responsable penalmente. Ahora, que si el error era vencible, o sea, pudo ser evitado con mayor diligencia, entonces excluye el dolo, pero permite imputar la culpa. Si el tipo penal también lo contempla dentro de esta modalidad, claro está. Por tanto, en efecto directo del error de tipo
excluir el dolo. Y en determinados casos, también lo que es la culpabilidad, pues, ¿no? Ahora, como tercer punto, vamos a ver qué es el error de tipo vencible y el error de tipo invencible que ya hemos mencionado en los otros anteriores, pero de igual manera vamos a explicarlo un poco más detallado. El error de tipo puede clasificarse según su naturaleza y la posibilidad de evitarlo, en vencible o invencible. Esta distinción, propuesta inicialmente por la doctrina alemana y adoptada por el derecho penal ecuatoriano, tiene profundas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el error de tipo invencible es aquel que no pudo ser evitado por el sujeto, aún actuando con la máxima diligencia y cuidados con la previsión que le eran exigibles. En la situación concreta, en este caso, el error es inevitable y por lo tanto el sujeto no tiene dolo ni culpa. Eh, en el error invencible, el autor actúa con la convicción errónea que su conducta, que su conducta no realiza el tipo penal, sin que exista la posibilidad alguna de evitar esa equivocación. Por lo consiguiente, en el error excluye totalmente la responsabilidad penal. Vamos a poner un ejemplo para que sea fácil de comprender. Una persona conduce de noche con las luces encendidas, respetando los límites de velocidad y atropella a otra persona que se lanza súbitamente a la vía, que estaba escondido detrás de un muro y el vehículo le impacta. El conductor creía razonablemente que la vía estaba libre, su error es invencible y por lo tanto no puede atribuirse ni el dolo ni la culpa. Ahora, en el error de tipo vencible es aquel que pudo haberse evitado mediante el comportamiento diligente o cuidadoso, llamémoslo así. En estos casos, el error excluye el dolo, pero el sujeto puede responder por culpa siempre que el tipo penal contemple esta modalidad, pues, ¿no? Vamos a dar un ejemplo de esto también. Por ejemplo, un cazador que dispara sin verificar adecuadamente su objetivo y mata a una persona creyendo él que era un animal. Incurre en un error de tipo vencible porque con mayor prudencia pudo haberlo evitado. No responderá por homicidio doloso, pero sino por homicidio culposo pues su conducta fue negligente. En conclusión, el error de tipo invencible excluye tanto el dolo como la culpa. Y por otra parte, en el error de tipo vencible, excluye el dolo, pero permite sancionar por culpa si la ley lo prevé. Ahora, en cuarto punto, ¿cuáles son las consecuencias del error de tipo vencible en lo que son los delitos que admiten la forma dolosa y la forma culposa? En efecto, del error de tipo vencible depende del diseño del tipo penal, es decir, de si la infracción admite o no comisión culposa. Cuando el delito solo admite forma dolosa, si el tipo penal no prevé una modalidad culposa, el error de tipo vencible excluye la responsabilidad penal, ya que al no existir dolo ni posibilidad de imputar culpa, no hay infracción punible. Ejemplo, el delito de hurto en el artículo 189 del COIP requiere dolo. Si una persona toma un objeto creyendo que es suyo, aunque su error sea vencible, no podrá sancionarse, porque el hurto no admite comisión culposa. Cuando el delito admite de forma dolosa y culposa, si el tipo penal contempla ambas formas,
El error vencible transforma el delito doloso en culposo. Ejemplo, un conductor que atropella a una persona creyendo que la vía estaba despejada, como el ejemplo anterior que mencionamos, sin observar la debida atención. Incurre en un error vencible. ¿Por qué? Porque no actúa con dolo de homicidio, pero sí con culpa, configurando un homicidio culposo. Por tanto, el error de tipo vencible reduce la gravedad del injusto, adecuando lo que es la imputación subjetiva a la verdadera conciencia del autor. Esta distinción refleja lo que es el principio de proporcionalidad y el respeto al principio de culpabilidad. Ahora, como quinto punto, vamos a dar ejemplos de error de tipo sobre lo que es el sujeto pasivo, sobre el verbo rector, sobre el objeto material del delito. Para comprender mejor la aplicación práctica de lo que es el error de tipo, a continuación se presentarán tres ejemplos que muestran cómo puede recaer distintos elementos del tipo penal. Vamos con el primero, que sería el error de tipo sobre el sujeto pasivo. El error sobre el sujeto pasivo se produce cuando el autor confunde a la víctima o desconoce alguna característica esencial de ella. Ejemplo, un individuo mata a una persona creyendo que se trata de un delincuente que iba a atacarlo, pero en realidad es el vecino inocente. El error recae sobre la identidad del sujeto pasivo. En este caso, el dolo de matar a esa persona concreta no existe, por lo que podría excluirse el dolo. En otro caso, si el autor desconoce que la víctima es un servidor público, no podrá aplicársele la gravedad prevista en el artículo 447 del COIP, homicidio contra agentes estatales. Ahora también vamos a ver lo que es el error de tipo sobre el verbo rector. El error sobre el verbo rector ocurre cuando el sujeto desconoce la naturaleza de la acción típica que realiza. Ejemplo, una persona al salir de un restaurante toma un paraguas que cree que es suyo, pero en realidad pertenece a otra persona. Su error recae sobre el acto de sustraer algo ajeno, ya que cree estar actuando legítimamente. No hay dolo de hurto, y como el hurto solo admite forma dolosa, el sujeto no será penalmente responsable de ese acto. Ahora vemos el error de tipo sobre el objeto material. Vamos a dar otro ejemplo. El error sobre el objeto material se da cuando el autor desconoce la naturaleza o las características del bien jurídico, afectando. Por ejemplo, una persona destruye una pintura creyendo que es una copia sin valor, cuando en realidad es una obra original, protegida por lo que es la ley del patrimonio cultural y esto de aquí, ¿no? El error recae sobre el valor del objeto material y excluye el dolo, pues el sujeto él no sabía que estaba destruyendo un bien cultural. Solo respondería si existiera el tipo culposo correspondiente. Con esto hemos culminado esta explicación, quedando totalmente agradecido.